¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta serie de charlas que estamos haciendo en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Miami. Hoy tenemos una invitada súper especial que es Leticia Tonos, directora, productora ejecutiva de este súper largometraje que está postulado en la carrera de los Oscar de República Dominicana para, bueno, para ver si llega hasta allá. Y estamos en este proceso de conversar con ella, que nos cuente un poquito de su película, que nos cuente un poquito del proceso de realización. Por supuesto, la idea de esta entrevista, más allá de conocerte, más allá de que nos hables de tu película, es también animar a todas las personas que nos están viendo, a todos los latinoamericanos, a todos los iberoamericanos, para que hagan cine, porque creo que nos hace falta cada vez más y más espacios para contar historias, para tener difusión y de alguna manera reconocernos en pantalla. Para hacer como una especie de previo, en el año 2021 están compitiendo 93 países en el renglón de mejor película internacional, que en la academia ahorita le ponen película de habla no inglesa. Y hay de esos 93, 17 títulos que son iberoamericanos. Originalmente había un shortlist, ese shortlist ahorita se alargó a 15 títulos y después después de ese shortlist tenemos los nominados que van a ser 5 títulos en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Entonces, Leticia, vamos a comenzar. Y ahorita me encadené, ahorita llega el Sí. momento de hablar contigo, de presentarte. Cuéntame, eres directora, eres productora, pero me encantaría que tú también te presentaras. Cuéntame, háblame un Sí, poco de ti. gracias Luis y gracias por la oportunidad de conversar contigo y tú sabes que a los cineastas casi no nos gusta hablar de nuestros proyectos, pero sí, tal como dijiste, soy directora, guionista y productora dominicana, eh, súper orgullosa por la oportunidad de representar al país en la carrera hacia los Óscares, que wow, ese nombre es perfecto, porque es literalmente una carrera contra el tiempo que estamos teniendo ahora. Es la tercera vez que me toca hacerlo, anteriormente había sido con La hija natural y mi otra película, Cristo Rey, pero siempre son los mismos nervios y ese deseo, porque claro, que a nivel personal, pues me siento bien, pero ese deseo de llevar nuestro cine a esa plataforma tan importante, como tú muy bien dices, los latinos eh, y los caribeños, ¿verdad? Lo digo por mi parte, pues tenemos que estar ahí. Bien, cuéntame, Leticia, ¿cómo llegas a Mis 500 Locos? Quiero que me hables un poquito de cómo llega este proyecto a ti. Por lo que tengo entendido, está basada en una novela. La novela llegó a ti, tal vez escuchaste algo sobre este personaje bueno, que es el protagonista de la historia, que es el doctor. Cuéntame un poquito de cómo llega este proyecto. Bueno, en realidad la compañía Nuevo Mundo Films, que es una productora dominicana, tenía los derechos del libro y llevaba unos 10 años desarrollando lo que era el guión, el proyecto. Es decir, que cuando llega a mí ya había pasado por varias manos, digamos, pero me enamoro inmediatamente y le digo, bueno, recuerdo a Marcos Peña, productor de Nuevo Mundo, dije, no, cuenta conmigo y bueno, 2 años después ya estábamos rodando la película. Pero es basado en el libro del mismo título, Mis 500 Locos, escrito por el psiquiatra dominicano, el doctor Antonio Saglún, y narra la historia, pues, de este manicomio en la época de la dictadura trujillista, que fue una época muy difícil para los dominicanos, y la verdad que no puedo imaginarme lo difícil que debió ser para él lidiar con ambas situaciones, ¿verdad? Un manicomio en franco deterioro, donde en esa época no se tenía mucha conciencia de lo que son las enfermedades mentales y tener, digamos, también esa situación de dictadura afuera. Una de las cosas que más me gustó de la película
es que si bien es cierto que como nos lo estás contando, el manicomio estaba decadente, y muchas veces cuando nos acercamos a estos temas tan delicados como lo son la salud mental y bueno, por supuesto el tema de la dictadura, a pesar de eso, la película tiene, tanto por la puesta en escena como por el desarrollo de los personajes, por ese tono que conseguiste como directora, una belleza. O sea, yo cuando vi la película me sentía dentro del manicomio y le fui agarrando cariño a cada uno de estos pequeños personajes, porque si bien es cierto que el centro es el doctor, de alguna manera el guión y también tú como directora se encarga de cada personaje tiene su momento, tiene su pequeña historia y todo va generando un engranaje bellísimo, porque lo que estás contando es muy duro. Es una película que toca unos temas muy duros, pero en ningún momento yo la sentí como un gancho al hígado, porque sabes que a veces cuando se tocan Ujú, estos temas son como muy depresivos. A pesar de que es una película muy dura, el final te deja así como con una cosita en el corazón, siento que es una película muy ujú. bella. Entonces, aquí va mi siguiente pregunta, Leticia. ¿Cómo, qué sientes que hay de ti en esta película como realizadora? ¿Qué sientes que tú dices, oye, esto forma parte de la Leticia directora, de la Leticia que cuenta historias y al mismo tiempo de ti como ser humano? Sabes que uno siempre en cada pieza uno deja un pedacito de alma. Quisiera que me contaras eso. Sí, mira, Luis, al principio, claro, cuando llega el proyecto me enamoro de él, pero también fue un miedo terrible porque es mi primera vez, pues, trabajando en una película de época Claro, y con una historia relativamente reciente y tan dolorosa como es la dictadura. Entonces, al principio no sabía muy bien por dónde entrarle, pero me atrevería a decir que el alma, el espíritu del doctor Saglur está en todo el proyecto, estuvo conmigo acompañándome. Y algo que ayuda a eso que dices, que a pesar de que los temas son muy duros, hay una belleza, hay un mood que se logra sí. que los hace hermosamente digeribles, para ponerlo de alguna manera. Y creo que el haber decidido utilizar una estética y una puesta en escena como la que se usaba en la década de los 50 nos ayudó, porque era un estilo también que se utilizaba en ese tipo de cine, donde la crudeza se mostraba, pero con cierta elegancia. Incluso el Ujú. formato, el aspect ratio que tenemos es el 1:66, Sí, que es un poquito más cuadrado, que casi parece como el formato de una pintura. Y entonces, en la misma puesta en escena, el movimiento de los personajes, se buscaba esa belleza eh, a pesar, ¿verdad?, de lo que se estaba contando. Y creo que por eso es que se da lo que tú muy bien describiste, de que a pesar de que los temas hayan sido un poco duros, pues dan deseo de seguirlo viendo, no quieres taparte los ojos, hay, exactamente. hay un mood que estamos muy contentos de haber logrado. Además, siento que es una historia muy humana, porque fácilmente cuando se tocan temas relacionados con la dictadura, las injusticias, em, hay como mucha tentación en caer en el señalamiento, en el meter el dedo en la llaga. Y yo siento que más bien es una historia que es muy humana, transcurre en una dictadura y en un momento durísimo, pero en todo momento no pierde el foco de los personajes, de este doctor que quería hacer un cambio legítimo por esto, bueno, por como él mismo dice, por sus locos, cuando él dice, déjeme con mis locos. Eso me parece que es bellísimo y que en ningún momento siento que la historia como que se me va del manicomio. De hecho, bueno, me atrevo a decir que el 90% de la película transcurre en el manicomio, o sea, la gran mayoría de la Así es, película. El manicomio así es. es un personaje más, cada una de ese patio principal, esas alas, esos pasillos, de alguna manera se van metiendo dentro de la cabeza del espectador y llega un momento en el cual uno se familiariza con ese espacio y vas además viendo a todos estos pequeños personajes
bueno, tanto los que tienen líneas, los que interactúan, como a veces unos que están como de fondo, que igual tienen su historia, o sea, igual es una historia que se va contando de fondo. Y eso me encantó, me parece que es muy, muy lindo y que es una película que nos hace reflexionar, que expone una situación terrible, pero en ningún momento se vuelve un panfleto, en ningún momento se vuelve tal vez una película combativa, no, no, lo que nos interesa aquí, o por lo menos como yo lo sentí, es conectar al nivel más humano, a humanizar a estos personajes que de alguna manera estaban como puestos a un lado por la sociedad y poner, poner sobre la palestra, mira, esto fue lo que sucedió en esta época, y así como hubo gente que, bueno, decidió pactar con un gobierno, hubo gente que luchó por lo que creía que era justo, o sea, y que luchó desde su trinchera. Y yo siento que eso es un mensaje valiosísimo, 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 porque ese doctor hizo todo por cambiar el espacio donde él estaba viviendo y por ayudar a su comunidad. Y eso me maravilló, me pareció hermoso, Leticia. Sí, qué lindo que lo percibes así, porque para mí es algo atemporal y claro, podemos verlo ahora a través o llamarlo de cierta manera, es una metáfora de lo que es, de lo que puede ser la sociedad a veces, Sí, claro, en una situación extrema de la dictadura. En esta época ahora que hay tanta polarización, tantos pensamientos, tanto tipo de gente, estamos todos empoderados, pues parecería que deberíamos ser más sensibles, ¿verdad?, uno con el otro, pero se está dando algo extraño, que no, hay divisiones y polarizaciones que están surgiendo. Y te preguntas a veces, porque en esa época, fíjate que en el manicomio, sin querer dar spoiler, pues en esa época un disidente era ujú, considerado ya un loco, sencillamente por no estar de acuerdo con la dictadura o alguien con una orientación sexual diferente. sí, Ahora, igual, una mirada más humana siempre, siempre es lo que nos va a salvar, ¿verdad? De, de estar tildando, no necesariamente como loco, pero a otras personas que piensan diferente a nosotros. Y creo que eso que dice de esa mirada humana, pues podemos extrapolarla no solo a la situación del manicomio, sino a lo que es la sociedad en general. sí, totalmente. Desde ese lugar, Leticia, que es algo que también me encantó de la película y que yo siento que forma parte de nuestro cine iberoamericano, es como una historia que aparentemente es muy local, porque estamos hablando de un manicomio chiquitico dentro de un país. Tocas temas completamente universales como los que acabas de mencionar. Y yo siento que cuando nuestro cine logra eso, logra a través de lo local hablar de lo universal, trasciende las barreras y tiene la posibilidad de que, bueno, yo, un venezolano, pueda, bueno, además había un venezolano dentro de la historia. Para mí fue genial escuchar al Sí, venezolano diciendo, chamo, tal cosa. Y yo, oye, lo primero sí, fue, no está sabía distinto. que allá en República Dominicana dicen chamo, y de pronto donde le dicen venezolano, yo, claro, es venezolano. Qué bien. Pero qué sabroso poder lograr eso, darnos cuenta que tenemos muchísimas cosas en común más allá del lenguaje y, por supuesto, esa cultura, esa cercanía que nos define. Y yo siento que eso está ahí en la película. Y Sí. en esta misma tónica te quisiera preguntar, Leticia, ¿qué tan difícil fue hacer esta película? O sea, más allá de primero para la Leticia productora y segundo para la Leticia directora. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que tú dijiste cuando agarraste el guión y voy a hacerla? Ok, esto es como el elefante blanco que de alguna manera hay que hacerle frente. Sí, bueno, el proceso, digamos, de conseguir el financiamiento fue relativamente, no voy a decir fácil porque nunca en el cine independiente latinoamericano y caribeño, decir que es fácil, estaría mintiendo.
Pero ya luego que el financiamiento estuvo asegurado, el reto más grande, y luego de decidir una estética y un mood, es cómo darle vida a estos personajes de una manera orgánica, pero al mismo tiempo enfrentando todas las limitaciones de tiempo que teníamos. Esta es una película que se rodó en 4 semanas cuando debieron ser mínimo Wow. 6. Eh, y fue muy intenso. Creo que nos ayudó de cierta manera la dinámica porque, como tú dices, estuvimos literalmente encerrados en el manicomio casi 4 semanas, salvo cuando salimos a hacer las escenas de exterior. Y esa intensidad y de estar físicamente en ese lugar, que logramos, que tenía esa atmósfera tan especial, pues sí, nos puso todo, a todos en esa dimensión, para llamarlo de esa manera. Pero lo difícil era a veces cuando tenía esa escena que habían 19 personajes que todos hablaban, porque todos eran pacientes o enfermeros o el doctor Saglul, y allá habíamos tomado la decisión de filmar con esa estética que eran muchos planos secuencia que se utilizaban en esa Ujú. época, con esta coreografía. Entonces, yo diría que ese fue el reto mayor que enfrenté, la puesta en escena y cómo lograr que cada personaje, ahí hubo mucha colaboración con los actores. eh, la verdad que fue verdaderamente un proceso creativo en conjunto para lograr que cada uno pues tuviera su participación y su color diferente dentro de nuestro cuadro. ¿Cómo fue el proceso de la preproducción? Por ejemplo, para poder crear este manicomio, o sea, para poder de alguna manera darle vida en términos de diseño de producción, etcétera, de iluminación. ¿Cómo fue ese proceso de preproducción para lograr esto que vimos? Y también el trabajo con los actores. Yo entiendo que el rodaje fue muy corto, pero el trabajo previo al rodaje con los actores, de casualidad en algún momento hubo como alguna especie de trabajo tal vez de un coach exterior que fuese un psicólogo, un psiquiatra, alguien que de alguna manera vivió esa época. ¿Cómo fue ese proceso de dar vida, de darle vida al producto final? Sí, en lo que respecta al trabajo con los actores, fue algo súper lindo porque tuvimos la oportunidad de visitar el manicomio, bueno, que ya no se le dice manicomio, se le dice Instituto de Salud Psicosocial, eh, pero anteriormente al que visitamos era el manicomio de Nigua, que está ahora en una nueva localidad. Y pudimos visitarlo 2 veces con el grupo, con el elenco completo. Ellos pudieron, si me preguntas quiénes fueron los coach, pues yo diría que los mismos internos Wow. del instituto con el que tuvimos la oportunidad de hablar. Nos asesoró mucho el director del instituto. También hay un sobrino del doctor Saglul, que es psiquiatra, y tuvimos varias sesiones de trabajo con él. Bueno, él leyó el guión y nos dio su feedback. Y recuerdo que cuando salimos, la primera vez que salimos pues del instituto, pues los actores pues se habían quedado como con su Cargados, paciente ¿no? favorito y hablé con este y me dijo tal cosa. Es decir, en términos de coaching tuvimos los mejores, que fueron los pacientes reales del instituto. Ya luego me preguntabas un poco el proceso del diseño de la estética y el look. Porque Y para mí, bueno, para mí no, también estoy seguro ujú, que para ti, este espacio es un personaje más, es un personaje vivo que sí, evoluciona con la trama, entonces eso me llama muchísimo la atención. sí, en ese proceso de diseñar la estética ya con el director de fotografía, Luis Enrique Carrión, maravilloso, un artista fantástico mexicano. eh, ya habíamos tomado la decisión de que hay una estética de los años 50, nos inspiramos mucho en el film noir, Ujú. pero eso que dices de que el lugar tenía su personalidad,
hubo un diseño muy sutil con la luz que se trabajó ahí también, de que a la llegada a este lugar, a la llegada del doctor Saglur, sí, sí era muy oscuro, Sí, más contrastado, pero a medida que él iba logrando, ¿verdad? Más cosas, no solo con los internos, sino con el personal, porque él mismo dice, oh Dios mío, mi problema son los cuerdos, no los locos. sí. Pues el lugar Cobra vida. sutilmente se va volviendo un poquito más iluminado, hay lugares que antes no se veían, que ahora se ven, y me alegra que sea perceptible, a pesar de que lo hicimos de una manera tan sutil. Sí, sí, se nota. El lugar va ganando vida, se siente más cálido, se ve mucho más limpio, ordenado. Además, también la misma relación de los internos con el lugar. Antes los veías como deambulando y ya hacia el final de la historia es como que, bueno, cada uno tiene su espacio y ya se siente un poquito más como en casa. Eso me pareció que es una belleza. Y Sí, tú, hay pinceladitas, bueno, se está cortando un poco, pero te decía, hay pinceladitas a veces tan sencillas hay un personaje que me gusta mucho que es el corredor, casi sí. no habla, pero se pasa todo el tiempo corriendo. Y, y, y él pues decide después que llega el doctor Salud, bueno, él se pone camisa, pero nunca antes lo vemos desnudo, lo vemos sin camisa, pero hay detallitos que van dando esa impresión de que el lugar realmente va mejorando. Si tú pudieses viajar en una máquina del tiempo antes del rodaje de esta película, ¿qué consejo te darías como directora y como productora? Leticia pelea por esas 5 o 6 semanas. Sí, es importante. A pesar de que salimos triunfantes y de que la intensidad en cierto modo nos ayudó, por supuesto, el tener más tiempo Claro. hubiera sido mejor. ¿Qué aprendiste de este rodaje? ¿Qué aprendiste? Sabes que toda película, toda pieza para un realizador es, bueno, aquí aprendí el valor de tal cosa, aquí Ujú. experimenté esto. ¿Qué fue lo que te dejó esta película? Bueno, una de los grandes aprendizajes es que adaptar eh, un libro a un guión ciertamente te da mucha riqueza, pero es un reto. Es un reto. eh, Recuerdo que el libro es tan rico en personajes, de verdad, de ese libro salen 20 películas. Y entonces, y no es una historia lineal, es como esta bitácora del doctor que va haciendo anécdotas, a veces hasta un poco didáctico. Entonces, el reto fue, pues, armar una historia lineal con eso y con cuáles personajes. Entonces aprendí que es muy difícil hacerlo, pero que vale la pena. Es un trabajo más duro, vale la pena. Me quedé con ganas de seguir trabajando adaptando la literatura al cine. Y también aprendí que se puede, con pocos recursos, pues realizar películas de época si los organizas estratégicamente. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, yo viendo la película pensaba, oye, película de época, pero supieron jugarla bien. Porque como siempre estamos en pocos lugares, todo se mantiene perfectamente la ilusión. En ningún momento yo me desconecté y dije, no, todo se siente. Y además lo que tú habías dicho, la estética, todo está contado como de época. Ahora, estos son preguntas cortitas, ¿ok? Como para ir cerrando la entrevista. Primero, ¿qué consejo le darías a una joven directora para que se anime a hacer su ópera prima, su primer largometraje? ¿Qué consejo le darías? Hoy, año 2021, el mundo loco que tenemos, ¿qué consejo le darías? Sí. Piensa siempre como persona y como profesional.
Vivimos en un mundo que ahora hay un poco de turbulencia y está el tema, por supuesto, del Me Too y el empoderamiento. Siempre piensa que hay una gran persona entrando a esa reunión con un gran proyecto y una gran profesional, porque a veces sí pueden surgir temores, ay, que soy mujer y que está esto y aquello. Es mejor olvidar ese pensamiento y llegar con tu historia bajo el brazo. Y creo que, por lo menos en mi caso, me ayuda. No tiendo a hacer la diferenciación cuando hago la presentación, pensar que hay muchos hombres ni muchas mujeres, sino que hay personas, hay seres humanos que pueden o no, ¿verdad? Identificarse con la historia y es una manera de pensar que creo que abre lo que hablábamos antes, la humanidad en todos nosotros y nos ayuda a sobrepasar pues cualquier barrera que pueda existir. 3 películas que para ti son como tus columnas, películas a las que siempre vuelves, de las que siempre aprendes, que tú sientes que de alguna manera te movieron a ser una directora. Bueno, en mi época de estudiante universitaria, todavía no, cuando estaba estudiando publicidad, y yo diría que me animó a estudiar cine, es Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, porque como dominicana, ver una película cubana, es decir, de nuestra región, Ujú. con ese nivel y ese pensamiento, pues como decimos nosotros, me despeinó y me abrió la posibilidad de que, wow, sí, sí, podemos hacerlo. La Naranja Mecánica de Kubrick también es una película que siento que me cambió y que me influyó mucho. Y diría algo ya más contemporáneo como El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que me parece una obra maestra, cómo logra mezclar el mundo subconsciente con el real y narrarlo de esa manera tan magistral. 3 realizadores o realizadoras, en fin, 3 cineastas que para ti son indispensables. Que tú dices, ok, yo veo muchísimo de acá, o me encantaría, o me inspiran, o esos 3 nombres a los que tú siempre, de alguna manera, estás como recurriendo. Que también tú sientes que son directores o directoras que el resto del mundo debería conocer más o se debería hablar más de ellos. Sí, bueno, a mí me encanta Isabel Coixet, Sí. española, me parece fantástica. Por supuesto, Guillermo del Toro, yo soy team Sí, sí, todos somos Team del Guillermo. Toro. Lo sigo mucho y para mí es una fuente de inspiración ver sus películas. Y hay una directora que he empezado a seguir recientemente, Ana Lily Amirpour, que hizo The Bad Batch y A Girl Walks Home at Night. Me Uh, parece su mirada tan fresca, los personajes increíbles. ok. Para terminar, ¿cómo invitarías al público de todas partes del mundo a que se acerque al cine iberoamericano? Que vean nuestro cine, que lo apoyen, que se acerquen a los realizadores. ¿Cómo podrías, y a otras partes del mundo, por supuesto? Porque siento que, como dijimos al principio de la entrevista, tenemos muchas historias que contar y el mundo debería estar poniendo el ojo acá porque hay muchos realizadores, muchas historias, muchos mundos nuevos. Sí, ahora que hay tanta variedad de contenido, ¿verdad? Yo soy de las que pienso que ya todo se ha contado, todo se ha contado. Eh, lo que brinda la cinematografía iberoamericana es esa frescura en, no solo en los lugares, en el idioma, sino en los personajes. Puede ser que sí, que lo has visto mil veces, la historia del chico que sale del campo y va a la ciudad y enfrenta retos.
pero no lo has visto de la manera que te lo puede contar una película iberoamericana. En esta era donde estamos ya así un poquito saturados de, ay, que hay demasiado contenido y por supuesto siempre hay lo que son los contenidos mainstream, que son los que más se ven. Saca un momentito, y sal de ese comfort zone que nos han acostumbrado y no te vas a arrepentir, porque los personajes, los perfiles, el exotismo y la frescura que traemos nosotros es sin igual. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia, por esta entrevista. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Te deseamos los mejores éxitos en esta carrera en el Oscar y bueno, espero que podamos volver a conversar en otra edición de estas conversaciones que estamos organizando en el Festival de Cine Iberoamericano de Miami. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Un placer. Chao.